Hola, ¿cómo están? Aquí con Verónica Antonelli y Joana María Boglio. Estamos en Animula. Hoy le vamos a hacer una entrevista a Hugo Daniel Carrión. Hugo es argentino, abogado, máster en Derecho, Ciencias y Tecnologías de la Información, autor del libro Veganismo, la revolución más grande, experto en Derecho Penal y Animal, fiscal criminal y correccional de Lomas de Zamora, vegano, activista y asesor jurídico de la Unión Vegana Argentina y de la Earth Save Miami, y miembro honorario de la Asociación Naturista de Buenos Aires. Bueno, lo que nos va a interesar hoy con Hugo es hacerle una entrevista muy puntual en relación a un proyecto de ley que él elaboró que significa la prohibición total de toda explotación animal. Así como lo escuchan. Entonces, nosotros tenemos un montón de preguntas para hacerles, vamos a ser muy puntuales, pero bueno, ya lo comprometemos en todo caso para seguir con esta entrevista en otro momento. Así que te doy la bienvenida, Hugo, y le paso el micrófono a Verónica para que comience. Hola, muchas gracias por invitar. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muchas Hola. gracias por la entrevista. Bueno, leyendo el proyecto de ley, una de las preguntas que apareció era, por ejemplo, ¿no? Este proyecto está sentado en la teoría abolicionista que desarrolla Gary Francione, ¿no? Y una de las preguntas que se nos ocurrió, que a mí me surgió, fue si creéis que es factible su promulgación o su confección está pensada desde una función instrumental. Es decir, ¿cuál es el objetivo de presentar un proyecto como este en Argentina? Bueno, la verdad es que realmente hacía falta establecer quizás una agenda de debate sobre el tema de la cosificación de los animales como personas humanas, sujetos de derechos. Y la verdad es que, francamente, uno sabe, ciencia cierta, desde el lado del derecho, que en un país que vive específicamente del extractivismo y puntualmente del agronegocio, es muy difícil lograr claramente que un proyecto de naturaleza salga promulgado. Ni siquiera que salga ni con media sanción de una de las dos cámaras. Pero la verdad es que lo que estamos buscando aquí, porque el derecho en realidad siempre va detrás del paradigma sociocultural, no es al revés. El derecho no marca los cambios socioculturales. El derecho siempre acompaña estos cambios que se van produciendo, digamos, como ideologías o posturas socioculturales en un lugar determinado, en una sociedad determinada, en un momento determinado. Una vez que se instaura este nuevo paradigma, obviamente estas creencias involucran un cambio legislativo. Lo que pasa es que nunca había habido todavía una discusión, o sea, no se puso en la agenda de discusión política ni jurídica de ninguna naturaleza. ¿Qué pasa con la abolición total, ¿no? La coherencia absoluta entre lo que significa entender que los demás animales son seres sintientes y conscientes, porque lo dice la ciencia, no lo decimos los veganos, porque lo dice la Declaración de Cambridge, porque lo dice justamente la Declaración de Toulon, donde se insta a la modificación de los ordenamientos jurídicos para anular la condición de cosas o de la aplicación de las disposiciones relativas a las cosas, o sea, los demás animales. No había habido todavía siquiera una discusión en el tapete, en la agenda política o jurídica, de una situación que tuviera la coherencia de decir, bueno, si son sujetos sintientes y conscientes por el principio de no maleficencia, no se les puede infligir daño innecesario. Por lo tanto, justamente lo que debemos es reconocer los derechos subjetivos esenciales de no interferencia, vida, libertad, integridad y dignidad. Entonces, este proyecto está más pensado para instaurar un debate, para generar un debate, para generar, si se quiere, esta primera semilla, digamos, plantar la primera semilla de la discusión, la primera semilla de entender esto no lo podemos abordar desde el lado del bienestar animal, como trae otros proyectos que están en danza, ¿no? Donde en realidad para mí son caballos de Troya de la industria del bienestarismo, la industria de la certificación del bienestar animal, ¿no? Esto que está tan proclive a lavar las conciencias de las personas, donde es decir, consumimos productos de todo tipo que tienen que ver con la explotación animal, pero en realidad esos animales fueron tratados en mejores condiciones. Entonces se certifica ese bienestar animal y la gente lava su conciencia y puede seguir consumiendo
estos productos y seguir explotando a los animales, seguir esta cadena perversa de explotación animal, donde una sola especie animal, el Homo sapiens sapiens, explota al resto de las especies. Y justamente una vez que se logra instaurar un proyecto de esa naturaleza, por ejemplo, de vegetalismo, lo que se hace es se cierra para siempre la discusión sobre los derechos de los animales. Y nunca más se va a poder tratar un proyecto que tenga que ver con los derechos fundamentales de los animales. Por eso me pareció importante, no en la creencia de que esto va a salir, no en la creencia de que efectivamente se va a sancionar, sino en la creencia de que es el puntapié inicial para un debate constructivo, un debate coherente, un debate científico sobre cuáles son los derechos de los animales. Bueno, vos hablás en estos momentos, escuchaba el tema de que se descosificaría y como que automáticamente eso lleva a la situación de que no sean explotados. Sin embargo, en otros países se ha descosificado y quedan ahí en un limbo, pero aclara la legislación que seguirían sujetos al régimen de la propiedad, con lo cual incluso uno puede hasta notar cómo la descosificación en el caso de los animales no es lo mismo que en el caso de los humanos, ¿no? Que como que siempre se hace esa salvaguardia para reforzar la idea de que, bueno, sí, esto sí, pero no. Entonces, la pregunta que yo te voy a hacer ahora, entre todas las que quisiera hacerte, es la siguiente. El proyecto establece una serie de prohibiciones, pero no determina sanciones para su violación, lo cual es lógico si uno lo piensa desde el punto de vista de que se deja a salvo la posibilidad de que entre por la vía de la iniciativa popular, ¿no? Que en ese caso no podría tener prohibiciones penales. Entonces, esa etapa transicional, ¿vos cómo entendés que se impediría que las conductas que ya están sancionadas, supongamos, por supuesto que son de protección entre comillas y de bienestar entre comillas, pero que están sancionadas, no quedaran impunes porque van a ser derogadas por todas las leyes cosificadoras? Es decir, hay un periodo de transición en la cual no regirían ni las sanciones a esas prohibiciones de las leyes anteriores, ni las nuevas. En ese periodo puede pasar, digamos, cualquier cosa. Estoy pensando hipotéticamente en el caso de que saliera un proyecto así. ¿Cómo resuelves ese problema? Bien, efectivamente es así. La idea era que el proyecto lo que generara es una decisión estratégica que tiene que, digamos, que responde a una técnica legislativa puntual, es decir, no crear nuevos delitos, sino transformar el objeto jurídico del delito, o sea, la protección del bien jurídico tutelado. Y la idea de elevar el estatus de animal, de cosa, o bien, instrumento, recurso, persona humana y sujeto de derechos fundamentales. Entonces, al ser sujeto de derechos, cualquier acto de violencia, crueldad, se convertiría puntualmente en una violación de derechos fundamentales de una persona humana, los que son los que nos interesan: vida, libertad, integridad vida, libertad, integridad y dignidad. Esto incluye dignidad también porque forma parte de la propia integridad. De manera que, para mí, más allá de que esto podría ser luego, una vez que fuera sancionado, en la hipótesis, en el mejor de los casos, tenemos 180 días de reglamentación por el Poder Ejecutivo, promulgación y reglamentación, se podría adecuar en ese periodo transicional, desde la aprobación hasta la reglamentación, la adecuación de las penas o faltas, desde el punto de vista de elevación del bien jurídico tutelado a nivel de nuevo delito, o ajustación, digamos, adecuación del delito puntual respecto de las personas humanas, que son en este caso los demás animales, se podría dar en ese periodo transicional donde el Poder Ejecutivo tiene la obligación de reglamentar la ley. De todas maneras, yo creo que sistemáticamente la propia circunstancia de ser personas no humanas no, digamos, con este reconocimiento puntual de los derechos fundamentales, porque acá no estamos, como se hace con la típica falacia del hombre de paja, que nosotros queremos darle derechos que no están en la esencia
de los demás animales. No queremos que voten, no queremos que vaya a la escuela, no queremos que vaya a ver un partido de fútbol porque no está en su naturaleza. Es decir, no queremos humanizar los animales, en todo caso lo que queremos es animalizarnos nosotros mismos, los seres humanos, para reconocer nuestra propia característica de que somos también animales. Pero con esta falacia del hombre paja estamos diciendo, siempre se está argumentando de que nosotros lo que queremos es reconocer derechos que en realidad no están en la naturaleza de los mismos animales. Solamente estos derechos fundamentales de no interferencia, y en función de eso, los bienes jurídicos penales serían los mismos que ya están en el Código Penal. Podrían aplicarse específicamente, sin perjuicio de la adecuación final y definitiva que pueda hacer el Poder Ejecutivo en el periodo de promulgación de implementación de la ley. Que tendría que entonces ser no los 180 días, sino todo ese periodo de transición. A eso se me refería, que sería todo ese periodo de transición el que quedaría. O sea que vos estás pensando en derechos naturales de los animales que en todo caso el derecho tendría que reconocer, pero no, o sea, estás pensando en derechos naturales. Exacto. Bueno. Compartidos por la bioética, ¿no? O sea, los derechos naturales que tienen todos los seres sintientes y conscientes desde el punto de vista de la bioética, ¿no? Bien. Que no es más que el reconocimiento de los mismos. O sea, lo que haría el derecho aquí sería reconocerlos. Bien. Bueno, otra de las cuestiones que habíamos encontrado o que se nos ocurrían respecto del proyecto era, por ejemplo, cómo llevar adelante el cese progresivo de la cría industrial, ¿no? Si hay un plan económico determinado para hacerlo, porque justamente en este país... Sí, en realidad, como dije al comienzo, no hay en este país la factibilidad, no solo porque es un país agroexportador, sino porque la mayoría de los legisladores tienen intereses puntuales en el agronegocio, con lo cual eso también es un obstáculo óbice al desarrollo de esto. Pero el plan de implementación gradual que prevé el propio proyecto lleva hasta un término de 10 años para la abolición plena y definitiva y el cierre completo y absoluto de todos los establecimientos que generan o que digamos, están vinculados a la explotación animal. Tiene 3 fases. En esas 3 fases lo que tiene, digamos, que aparecer es el Estado acompañando a los sectores involucrados y afectados para lograr la transición progresiva, en este término, para modelos que eran de explotación económica vinculados a los animales a alternativas que sean libres de crueldad y de explotación animal. Por eso en la primera fase lo que tenemos es una prohibición de nuevas explotaciones comerciales, el cese progresivo de la cría industrial y obviamente a través del Instituto Nacional de Defensa de los Derechos de los Animales no humanos, que también se crea por el mismo proyecto, aparecen campañas masivas de concientización. En la segunda fase lo que aparece definitivamente es el cierre de todos los zoológicos, círculos y espectáculos, si existían todavía en la República Argentina, la reorientación de la industria alimentaria hacia alternativas vegetales, que es obviamente el grueso de la explotación animal, todo el inicio de programas de rehabilitación y liberación de los animales, santuarios, y sí en la última etapa, que es del final de entre 5 y 10 años, es la prohibición total de venta de animales y de toda forma de explotación, establecimiento ya definitivo de santuarios y reservas naturales y la consolidación del cambio legislativo y educativo a través de campañas masivas de concientización y también creo que es un dato interesante, ¿no? En la inclusión de la materia del derecho animal, los derechos de los animales en las escuelas y puntualmente en la universidad. Nosotros que hemos, lo sabe muy bien Ana, en la universidad, creo que casi todos los que hemos sido profesores o somos profesores, bregamos porque existe una materia de los derechos de los animales, o sea, no solamente un posgrado, una carrera, algo extracurricular, que realmente en la currícula de los abogados aparezca una materia donde se forme al futuros juristas en los derechos de los animales. Que sería muy distinto a lo que a veces se habla hoy de derechos al bienestar animal, ¿no? Y lamentablemente. Vos en el artículo 5 decís que el Estado tiene que promover políticas públicas de transición gradual hacia modelos libres de explotación animal, acompañando social y económicamente a los sectores involucrados, acompañando. Entonces, la pregunta es esta: parecería que los posibles opositores a este proyecto exceden a los que se beneficiarían con el acompañamiento social y económico que requiere este artículo 5. O sea, que no solamente los intereses de los que
se opondrían por los intereses de los que explotan a los animales, sino que hay una cantidad de usuarios, por así decirlo, de consumo de esos animales, que son también un grupo que estaríamos pensando en estos momentos. Y entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo abordarían para vos los legisladores esta cuestión, llegado el caso? Porque los legisladores que están sostenidos por esos votos de estos usuarios que estarían también siendo grupos de oposición. En el momento, ¿no? O sea, vamos a suponer que pudiera ser posible que salga un proyecto así. Pero entonces, o antes de que salga en el debate, vamos a decir que va al Congreso, los grupos de oposición no son solamente los grupos económicos que explotan a los animales, sino que también estarían los usuarios, muchos de los cuales se opondrían porque no estaría toda esa campaña educativa todavía de por medio. Entonces, ¿cómo crees vos que un legislador o dentro, digamos, de esos grupos de trabajo en el Congreso, en las comisiones, o llegado el momento, si se diera en el Congreso, ¿cómo crees que los legisladores tratarían el tema? Que podrían tratar. Yo creo que la mejor forma son audiencias públicas. Yo creo que la forma es traer expertos a generar audiencias públicas para viabilizar justamente la introducción de estos conceptos novedosos, que no solo sería el tema de los legisladores, sino, como vos bien decís, sería la propia gente de a pie que no entendería qué significa, que a partir de ahora no puede ir a comprar una carnicería, que a partir de ahora no puede, básicamente la industria alimentaria y la farmacéutica, si se quiere, la experimentación y demás, bueno, ni la mencionamos, pero creo que es una de los grandes opositores también a un proyecto de esta naturaleza, ¿no? No solamente la industria alimentaria, sino también la farmacéutica y la cosmética. Pero volviendo a lo que la gente en primer lugar se va a plantear, lo que se va a representar inmediatamente es qué va a pasar con la industria alimentaria, o sea, qué va a pasar con los alimentos, que es el grueso de la mayoría digamos, lo que es la explotación animal. Y bueno, yo creo que eso es indudablemente lo que va a ser necesario, es generar audiencias públicas donde vengan expertos a hablar y a explicar justamente los motivos por los cuales es una razón de justicia. Porque acá no nos podemos olvidar que es un proyecto jurídico, no es un proyecto que tenga que ver con otra circunstancia sobre la oportunidad mérito-conveniencia. Porque acá no lo desarrollaría la administración pública en el sentido de qué es lo más conveniente para el Estado. Acá es una razón de justicia que debe ser reconocida simplemente por la condición de que los demás animales ya fue demostrado científicamente que son seres sintientes, conscientes, yo agregaría inocentes, porque no hicieron nada para merecer la situación en la que se encuentran. Y justamente lo que hay que hacer es recoger estos principios y volcarlos en una legislación. Una vez que esto se pueda plasmar de alguna forma desde el punto de vista ético y científico, yo creo que la única forma es hasta que, efectivamente, como vos bien decís, luego de que se puedan generar esas campañas masivas de concientización, la etapa inicial, la única etapa inicial, es digamos, en la etapa prelegislativa, la única forma para mí son las audiencias públicas, no hay otra, donde los científicos tengan que exponer las razones por las cuales es necesario este cambio, digamos, este cambio de paradigma para los demás animales. Bien. Y entonces, bueno, poniendo en cuestión esto mismo, ¿no? Es decir, ¿pensás que la presentación de este proyecto puede tener efectos contrarios a los que se esperan? Es decir, ¿consideraste esas posibilidades o los diferentes escenarios que se podrían abrir a partir de ponerlo en marcha, digamos? Va a haber escenarios de total oposición. Esa es la realidad. O sea, no va a haber otra cosa más que oposiciones, críticas, refutaciones. Lo que pasa es que cuando uno empieza a hablar, para nosotros el veganismo o los derechos de los animales, que en definitiva, o el abolicionismo, que en definitiva se lo pueden usar todos como sinónimos, que es justamente esta postura ética, esta cosmovisión ética que rechaza toda forma sistemática de violencia y de explotación sobre los demás animales para cualquier fin, no requiere mucho más que esta explicación. Ahora, se satisface en la cuestión ética. Ahora, cuando uno invoca el principio de la bioética de no maleficencia, dice no causar daño innecesariamente. Ahora, cuando uno lo lleva a la práctica, las personas van a decir,
pero sí es necesario causar daño porque, desde el punto de vista de la alimentación, una alimentación completa, sana, nutricionalmente adecuada, van a aparecer las instituciones médicas, tanto médicos como nutricionistas, a decir de que es digamos, desde el punto de vista del hábito alimenticio, adaptarse a la defensa de los derechos animales, que implica el veganismo y que implica justamente cambiar los hábitos y no ser más explotados y no utilizarlos para alimentos. Sí es necesario seguir nutriéndose de estos animales porque, por ejemplo, es una alimentación vegetariana estricta, es carente de nutrientes. Entonces, por más que nosotros, desde el punto de vista de la defensa de los derechos animales y de abolicionismo, no tenemos por qué recurrir a explicar por qué no es una dieta o por qué no tenemos por qué desarrollar los conceptos de por qué es definitiva es un alimento o no, una dieta vegetariana estricta es completa o no completa, sí tenemos que, a la larga tenemos que meternos, tenemos que llegar a esa explicación, porque tenemos que decir que sí es innecesario. Es decir, estamos ocasionando sistemáticamente sufrimiento y violencia y explotación de los demás animales cuando es innecesario. ¿Es innecesario? ¿Por qué es innecesario? Porque, y uno tiene que explicar, desde el punto de vista alimenticio, tal cosa, desde el punto de vista ambiental, tal cosa. O sea, si bien no es necesario para poder justificar la cuestión ética, porque se satisface en sí misma, cuando uno habla de la innecesariedad del sufrimiento que uno inflige a los demás animales, uno tiene que abordar esta temática. Entonces me parece que el escenario va a ser de muchísima oposición, no solo desde el punto de vista de la gente, como bien decía Ana, y también de los legisladores, sino también de las instituciones médicas corporativistas que van a seguir sosteniendo un paradigma de explotación que en realidad todo parte de lo mismo, el antropocentrismo moral. Es decir, esto uno quiere reconstruir por qué estamos como estamos o por qué llegamos a una situación donde los demás animales, aún en el siglo XXI, todavía con la evidencia científica, son reconocidos personas no humanas por casi toda la comunidad científica, o por lo menos seres sintientes y conscientes. ¿Por qué todavía siguen siendo explotados? ¿Por qué se da esta contradicción? ¿Por qué se da la disonancia cognitiva donde las personas en general, con muy buen razón y voluntad, entienden que los animales que tienen en sus casas y que integran su familia multiespecie son hijos, son hermanos, son compañeros, los pueden acariciar, pero con la otra mano se comen una hamburguesa o un pedazo de otro ser que también siente la misma analogía, con la misma situación, en las mismas condiciones del sistema nervioso central, son sintientes y conscientes, ya lo sabemos. Sin embargo, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos por el antropocentrismo moral, porque no el antropocentrismo epistemológico, o sea, el ser humano conoce a través de la única forma que tiene de conocer, es como ser humano, pero sí en la medida que entiende que todos los demás animales y la naturaleza toda está subordinada a sus intereses, ahí aparece el antropocentrismo moral y esa situación que para mí parte con Descartes y con Santo Tomás de Aquino, con justamente de que crea ese castillo de explotación animal desde el punto de vista filosófico, donde estos seres ya dejan de ser tomados en igualdad de condiciones con el ser humano por falta de alma, por falta de razonamiento, lo cual está absolutamente desestimado desde el punto de vista de la ciencia, y que ni siquiera hacía falta la ciencia, porque el sentido común ya lo decía. Esto se puede observar en la Vedanta hindú, en el budismo, es decir, en filosofías antiguas y en espiritualidades o cosmogonías antiguas, ya se sabía que los demás animales sentían. O sea, no hace falta mucho más que esto para darse cuenta, el sentido común lo establecía. De hecho, el propio Descartes tiene que recurrir al argumento de que tienen apariencia de sensibilidad. O sea, ve la sensibilidad, pero dice que es una apariencia de sensibilidad, una apariencia de sintiencia. Tiene que recurrir a este mecanismo tan sofisticado para dar a entender de que es como una especie de maquinaria, un reloj sofisticado, una maquinaria sofisticada, para dar un formato de que no estaba dentro de los seres sensibles. Pero bueno, yo creo que acá el problema es el antropocentrismo moral. Creo que de ahí parte todo. Una vez que uno puede, con la escolástica de Santo Tomás de Aquino, digamos, desterrar esta idea, y poder llevarlo a un llano mucho más común. Y ya cuando aparece la ciencia, que cumple la ciencia Darwin y aparece la Declaración de Conciencia de Cambridge y nos hablan de los animales como seres con una igualdad de naturaleza y no de grado, esa capacidad de experimentar dolor y sufrimiento es la misma en todos, más allá de los grados de sintiencia, los grados de sufrimiento, pero eso no está acá porque no se puede ser digamos, una parte sintiente y una parte no sintiente. O se siente o no se siente, o se experimenta sufrimiento o no se experimenta sufrimiento. Entonces, uno cuando puede derribar este castillo
de explotación animal fundamentada en el antropocentrismo moral, creo que esta es la discusión que tenemos que examinar. Es decir, los seres humanos no somos la medida de la naturaleza toda, ni tampoco de los demás animales. Hugo, yo justamente te escuchaba y como para, digamos, definir bien la cuestión siempre dentro del derecho, porque bueno, evidentemente el derecho recepciona la sintiencia desde hace mucho y justamente es la base del bienestarismo y de la protección entre comillas, o sea que de alguna manera la recepción está, pero está puesta al servicio de la explotación, ¿no? O sea, se sabe que si hay sintientes el derecho incluso lo reconduce hacia las cuestiones relacionadas con ese sufrimiento necesario, pero la medida de lo innecesario es muy diferente si nosotros le damos derechos o no se los damos básicos, ¿no? Entonces la pregunta que te haría es, ¿qué futuro crees vos que tiene? ¿Qué incidencia? ¿Si sirve para algo el hecho de que desde la vía judicial se esté, digamos, una especie de activismo judicial, por así decirlo, declarando los sujetos de derechos para esos casos, pero bueno, siempre queda dentro, digamos, de lo que es esta idea del bienestarismo, ¿no? Pero ¿qué peso le das vos a esas numerosas declaraciones de sujetos de derechos que sobre todo se hacen en el ámbito penal porque digamos, como que tienen mayor sustentación en la idea de víctima de la 14346? Sí, en realidad estos antecedentes, más allá de Sandra y Cecilia, ¿no? Los dos casos paradigmáticos de personas no humanas, cada caso que aparece en el ámbito de la órbita penal, que tiene que ver con el marco de la 14346, que si bien es una ley que criticamos muchísimo, justamente por lo exigua de las penas y demás, pero bueno, que trae el concepto del bien jurídico tutelado, de la protección del animal. Acá la víctima es el animal, el sujeto de derecho de la explotación, de la crueldad y el maltrato es el animal y no su responsable o su dueño, vamos a hablar específicamente en estos términos. La realidad es que cada caso que aparece, que está limitado obviamente perros, gatos, caballo, loro, no mucho más que eso, es decir, los mal llamados animales de consumo no ingresan a la órbita penal, es decir, nadie hace un cuestionamiento cuando bien sabemos que cualquiera de la descripción, en particular el artículo 3 de la 14346, cuando habla de mutilar cualquier parte de un animal, esa descripción, desde el punto de vista penal, es la tipicidad exacta de lo que sucede cada día en un matadero. Cuando hablamos de tipicidad penal, es decir, cuando una conducta se adecua a un tipo penal, a una descripción de una norma, concretamente el artículo 3 de la 14346, estaríamos casi en infracción en cada uno de los actos que se cometen a diario en un matadero, exactamente el artículo 3 de la 14346. Pero a nadie se le ocurriría plantear que cada acto que sucede en cada momento en un matadero en la Argentina es la adecuación típica o la subsunción legal en los términos del artículo 3 de la 14346, porque sería un delito tras otro. ¿Por qué no sucede eso? Y porque hay un Código Nacional Alimentario, que es otra ley también del Congreso, que tiene el mismo estatus o jerarquía normativa, que hay una colisión normativa de la que habla puntualmente Zaffaroni. Esa colisión normativa se resuelve siempre a favor del ser humano. Es decir, con el antropocentrismo moral, la interpretación es que, como lo dice la Corte, las normas se tienen que interpretar armónicamente y no en colisión. Entonces, bueno, como hay una colisión, se entiende que entonces la 14346 es solamente para los animales de compañía. Y los animales mal llamados de consumo quedan fuera de la órbita de la 14346. Y se aplica claramente las disposiciones relativas a las cosas, que está tanto el Código Civil como el Código Penal y el Código Nacional Alimentario, que son recursos alimentarios para la población. Ese es el problema. Pero concretamente, sí, efectivamente, estos pronunciamientos por lo menos está generando la conciencia en las personas de que los animales, aunque sea limitadamente, aunque sea específicamente, solo algunos, están entendiendo que se quiere que la sociedad ya no tolera más, por lo menos no tolera más el maltrato y la crueldad sobre los demás animales. Salvo algunas condiciones particulares de algunos seres humanos que estaría rozando la psicopatía, ¿no? O sea, estamos hablando de condiciones mentales muy particulares. La mayoría de las personas no toleraría estar en un matadero, las personas no tolerarían ver en una calle un escenario donde a una vaca se la sacrifique, le claven un cuchillo. Creo que la mayoría de las personas, en términos generales, no tolera esa escena
y justamente por eso siempre promueven, llaman, cada vez nosotros notamos más en el Poder Judicial, llaman constantemente al 911, hacen reclamos, ven situaciones violentas en la calle con los demás animales y enseguida se quedan en el lugar, llaman al 911. Hay algunos pronunciamientos muy interesantes donde se le dan, en el caso puntual, el reconocimiento de la personalidad plena para los sujetos de derecho a un perro, un gato, un loro, un caballo, y se los saca de su maltratador, se los sacan del lugar, van a ONG de recuperación. Se empieza a ver dentro de la familia judicial o del Poder Judicial que realmente estos individuos que tienen intereses particulares y que el derecho debe proteger y puntualmente el derecho penal debe tutelarlos judicialmente como un bien jurídico tutelado autónomo, claramente empiezan a ser dotados de protección a través de estos fallos o estas decisiones donde se les reconoce. Limitadamente, yo creo que limitadamente porque todavía falta ese paso de entender que no son solamente los animales de compañía o los que integran familias multiespecies, sino también los animales de consumo. Pero para eso justamente creo que de cierta manera, humildemente, el proyecto trae esa discusión. Trae la discusión de que también estos otros animales que gozan de los mismos intereses, que no están protegidos, están en una condición análoga a estos animales de compañía y tienen justamente o deben ser acreedores de los mismos derechos subjetivos. Sí, incluso en el caso de los animales compañeros, los animales familiares, también pasa que de repente, bueno, se tiene en cuenta el tema del maltrato y la crueldad, pero son animales que vienen de criaderos, o sea que a veces está la idea de estar en contra del maltrato y la crueldad, pero no de la comercialización del animal, ¿no? Entonces ahí es donde juega eso de sujeto, pero sujeto al bienestar y siempre dentro, digamos, de la sujeción a la explotación. Así que bueno, como verán nuestros oyentes, tenemos muchísimo para seguir hablando del tema. Vamos a cerrarla, Verónica, ¿te parece? Sí, me parece. Muchas gracias. Te volvemos a agradecer y te convocamos ya para otra vez, para poder estar con vos otra vez. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Gracias por siempre hacer difusión, doctrina de la causa de los demás animales. Yo creo que mientras no resolvamos esta injusticia histórica, vamos a vivir en la indignidad. Tal cual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias. Hugo.